Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. Hoy les traigo una historia, por supuesto que no mía, pero sí interesante de Naruto. En la descripción estaré dejando los enlaces tanto del creador como de la historia. Y si es que te gusta, no olvides dejar tu like. No alargaré más la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia e imágenes utilizadas en este video no me pertenecen. Todos los derechos son reservados para sus respectivos autores. Apoya al autor mediante el enlace que está en la descripción. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 74. Uchiha Fugaku, tú, eres Uchiha Fugaku. Cuando Shimura Daisuke se dio cuenta, su expresión cambió rápidamente. Aturdida, conmocionada, horrorizada, luego iluminada y, finalmente, completamente desesperanzada. El ninja del estilo de madera Kekkei Genkai que había atormentado tanto a Konoha resultó ser nada menos que Uchiha Fugaku. Daisuke apenas podía procesar su propia incredulidad y miedo. Ahora entendía por qué Fugaku lo había elegido. La enemistad entre la familia Shimura y el clan Uchiha era profunda. Sabía que no le quedaba ninguna esperanza. Fugaku no lo perdonaría. Bueno, ahora sabes la verdad, dijo Fugaku, con una sonrisa inquietante en el rostro mientras se acercaba. Sabiendo quién soy, no deberías arrepentirte al morir. Maldito seas, Uchiha Fugaku. Espetó Daisuke con la voz cargada de veneno. No permanecerás oculto para siempre. Tarde o temprano, tu identidad quedará expuesta. Cuando llegue ese día, no habrá lugar para ti ni para el clan Uchiha en todo Konoha. Ese día nunca llegará, respondió Fugaku con serena convicción. No solo permaneceremos, sino que un día, mi clan Uchiha gobernará Konoha. Fueron nuestro clan y los Senju quienes construyeron esta aldea juntos. Es hora de que los Uchiha tomen el control que les corresponde. La identidad del ninja del elemento madera era ampliamente temida, pero en realidad, Fugaku solo la había tomado prestada. Si alguna vez se descubría su identidad como usuario del estilo madera, siempre podría culpar al verdadero traidor, Uchiha Obito, no a sí mismo. Desesperado, Daisuke intentó un último ataque. Estilo viento. Gran esfera de vacío. Gritó, formando sellos con una mirada de determinación desesperada antes de exhalar una enorme bola de viento de alta presión dirigida directamente a Fugaku. Los ojos de Fugaku brillaron con una diversión burlona. Sexta puerta de las 8 puertas del ninjutsu. Puerta de la alegría, abierta. Una energía verde lo envolvió, y su velocidad se disparó drásticamente. Esquivó el ataque de viento con un movimiento rápido, apareciendo al instante junto a Daisuke. PFFT, una rama afilada, que surgió de la mano de Fugaku, atravesó el cuerpo de Daisuke, dañando fatalmente sus órganos y cerebro, impidiendo así que sus recuerdos pudieran ser extraídos. El cuerpo de Shimura Daisuke cayó inerte al suelo. Fugaku dejó el cadáver intacto por ahora. Sería destruido una vez que regresara a Konoha. Después de todo, la evidencia del ataque del ninja del elemento madera contra Daisuke era esencial para mantener su tapadera. Por fin apareció. Una voz murmuró desde arriba. Encaramado en un árbol cercano estaba Zetsu Blanco, quien había estado siguiendo en secreto a Shimura Daisuke y su grupo. Miró con asombro y emoción al hombre vestido como Uchiha Obito. Si no hubiera sabido que Obito se encontraba en la aldea oculta de la niebla, podría haber creído que era el verdadero Obito. «¡Qué forma tan impresionante de ocultar tu presencia!», murmuró Zetsu Blanco. «Ni siquiera te percibí hasta que apareciste. Tengo curiosidad por descubrir tu verdadera identidad». Los pies de Zetsu Blanco estaban enredados con las raíces del árbol, y rápidamente transmitió la noticia a su base. «Hemos encontrado al impostor haciéndose pasar por Uchiha Obito». De repente, un cambio en la mirada de Fugaku llamó la atención de Zetsu Blanco. «Manjeki Sharingan», susurró conmocionado. El ojo derecho del impostor brilló rojo sangre, con un distintivo patrón negro. Este no era un Sharingan cualquiera. La sorpresa de Zetsu Blanco aumentó al darse cuenta de que este Manjeki Sharingan era diferente al de Obito o Shisui. Esta revelación significaba que había otro Uchiha empuñando el Manjeki. Otro Manjeki Sharingan, pensó Zetsu Blanco, con miedo y asombro a partes iguales.
Había creído que este impostor sería una pequeña molestia para Obito, pero ahora estaba claro que se enfrentaba a alguien mucho más peligroso. Uno a uno, los cadáveres que rodeaban a Fugaku mostraban heridas horribles. Algunos carbonizados, otros atravesados por ramas afiladas, con la sangre acumulándose a su alrededor. La perturbadora visión se sumaba al silencio inquietante. Para Zetsu Blanco, esto era desconcertante. Ni siquiera había visto moverse al impostor. Debe ser algún tipo de técnica ocular, concluyó Zetsu Blanco, aunque no pudo determinar con exactitud qué tipo. El Kamui de Uchiha Obito ya era bastante extraño, pero este nuevo dojutsu parecía aún más aterrador por su letalidad. Esta persona debe tener sangre Uchiha, especuló Zetsu Blanco. Pero es del clan Uchiha de Konoha, o quizás un superviviente de fuera. El hecho de que el impostor manejara el Mangekyou Sharingan con tanta destreza sugería que no era un trasplante, sino algo natural suyo. Debía ser un Uchiha, pero no se sabía con certeza si pertenecía al clan Uchiha de Konoha o era un forastero. Al fin y al cabo, muchos miembros del clan habían desaparecido durante las guerras, y algunos podrían haber resurgido. Lo que Zetsu Blanco no podía saber era que todo el intercambio de Fugaku y Daisuke había ocurrido dentro de una ilusión real, lo que le hacía imposible espiar su conversación. La tercera puerta de la vida, abierta. Con repentina intensidad, Fugaku activó la tercera puerta. Dejó tras de sí un rastro de imágenes residuales verdes mientras se lanzaba hacia adelante, apuntando al árbol donde se escondía Zetsu Blanco. La expresión de Zetsu Blanco cambió a una de horror. Me encontró. Había tenido cuidado de ocultar su presencia, suprimiendo su chakra para evitar ser detectado. Pero la capacidad del impostor para localizarlo demostró un nivel de percepción que lo sobresaltó incluso a él. Sin otra opción, Zetsu Blanco se fundió rápidamente con el suelo, agachándose entre las raíces del árbol para escapar. No había previsto que este misterioso ninja, haciéndose pasar por Uchiha Obito, pudiera detectarlo con tanta precisión. Por primera vez en mucho tiempo, Zetsu Blanco sintió una genuina sensación de pavor. Capítulo 75. Grieta. Antes de que el Zetsu Blanco pudiera sumergirse por completo, la patada de Uchiha Fugaku cortó el árbol, cortándole el camino hacia el suelo a través del tronco. Rápidamente, Fugaku invocó un clon de sombra para atrapar la mitad superior del árbol, suspendiéndola en el aire e impidiendo que el Zetsu Blanco tocara el suelo. Como shinobi de nivel Kage, las habilidades perceptivas de Fugaku ya eran extremadamente agudas, y tras fusionarse con las habilidades sensoriales del clan Yamanaka, su percepción se intensificó. Aunque Zetsu Blanco era un maestro en ocultar su presencia, no pudo escapar de la detección de Fugaku. Con el árbol suspendido, Zetsu Blanco ya no pudo usar su técnica de efímera para escapar por el suelo. Sin embargo, actuó con rapidez, separándose del árbol e intentando lanzarse directamente al suelo. Antes de que el cuerpo de Zetsu Blanco tocara la tierra, Fugaku, bañado en luz verde, apareció a su lado en un instante, su mano derecha apretando fuertemente la garganta de Zetsu Blanco, evitando que se hundiera en el suelo. Así que sí es Zetsu Blanco, murmuró Fugaku con una sonrisa satisfecha. Tras liberar las 8 puertas, observó a su cautivo. Aunque Zetsu Blanco había presenciado su ataque a Shimura Daisuke, Fugaku no se preocupó demasiado. Zetsu Blanco desconocía su verdadera identidad. La conversación de Fugaku con Daisuke había quedado oculta en su técnica de ilusión real, haciéndola completamente inaudible para Zetsu. La última vez que Fugaku se fusionó con un Zetsu Blanco, evitó que el Sharingan lo cegara, pero no pudo obtener el elemento madera ni el ninjutsu único del Zetsu Blanco. Ahora, con el Zetsu Blanco en sus manos, vio la oportunidad de aprender estas habilidades y posiblemente mejorar sus propias habilidades del elemento madera. La capacidad del Zetsu Blanco para transmitir mensajes a larga distancia significaba que probablemente había informado de la situación, y dado que los clones de Zetsu comparten una conciencia colectiva, no sería prudente trasladarlo. Incluso si Uchiha Obito llegara usando Kamui, tomaría tiempo, el tiempo suficiente para que Fugaku extrajera las técnicas deseadas antes de eliminar al Zetsu Blanco. Con eso, Fugaku activó los poderes hipnóticos de su Mangekyou Sharingan.
Zetsu Blanco, experto en sigilo y recopilación de información, pero con mínima resistencia al genjutsu, cayó en trance casi de inmediato. Su cuerpo, que forcejeaba, se desplomó y su mirada se apagó bajo la poderosa hipnosis. Muéstrame la técnica Maifli, ordenó Fugaku. Bajo su hechizo, el Zetsu Blanco formó sellos manuales y demostró la técnica de la efímera, sumergiéndose en el suelo antes de emerger. La aguda capacidad de observación y registro del Mangekyou Sharingan permitió a Fugaku capturar cada detalle del flujo de chakra y los sellos manuales involucrados. Ahora, usa la técnica de transformación e imítame, continuó. El Zetsu Blanco formó otro conjunto de sellos, y su cuerpo comenzó a transformarse como arcilla blanda, adaptándose a la complexión, la vestimenta e incluso la firma de chakra de Uchiha Fugaku. La transformación fue casi perfecta, haciendo que el Zetsu Blanco fuera indistinguible del verdadero Fugaku, salvo por su rostro oculto bajo la máscara. Excelente, observó Fugaku, inspeccionando la réplica. La transformación era impecable. Sería casi imposible detectarla a menos que alguien conociera de cerca las marcas personales de Fugaku. Cancela la transformación y utiliza la técnica de esporas. Bajo hipnosis, Zetsu Blanco disolvió su transformación y creó una espora casi invisible en su mano. Con la infusión de chakra, esta espora se expandió rápidamente, formando un clon de Zetsu Blanco. El nuevo clon, sin ser hipnotizado, intentó escapar de inmediato usando la técnica de la efímera. Grieta, Fugaku lo interceptó, rompiéndole el cuello al clon antes de que pudiera desaparecer bajo tierra. Luego regresó al Zetsu Blanco original, cuyo chakra estaba casi agotado tras crear al clon. El objetivo de Fugaku estaba casi cumplido, pero aún necesitaba información. ¿Dónde está la base principal de los Zetsu Blancos? ¿Hay algún lugar donde se reúnan muchos Zetsu Blancos? Preguntó, insistiendo en que le indicara la ubicación. Bajo la influencia hipnótica, Zetsu Blanco intentó responder, pero un leve pop salió de su cabeza, como si un pequeño sello se hubiera roto. El cuerpo de Zetsu Blanco quedó inerte, sin vida, su mecanismo de supervivencia activado por un conocimiento prohibido. Había una restricción, señaló Fugaku, al percatarse de que Zetsu Blanco tenía un sello similar a la marca maldita de la obediencia absoluta de la raíz. La restricción le impedía revelar información crucial y se autodestruiría si lo intentaba. Miró al clon recién asesinado, pero negó con la cabeza, dándose cuenta de que probablemente tenía la misma restricción. La red de inteligencia de Zetsu Blanco era evidentemente minuciosa, preparando a los clones para evitar precisamente ese escenario. Es hora de irnos. Uchiha Obito puede estar en camino, y ahora no es el momento de enfrentarlo directamente. Tras sellar los dos cuerpos de Zetsu Blanco en un pergamino, Fugaku se preparó para borrar su rastro. Pero entonces tuvo una idea mejor. Técnica de efímera. Basándose en el conocimiento copiado de su Sharingan, formó los sellos y activó la técnica. Normalmente, los miembros Uchiha podían copiar y ejecutar ninjutsu, taijutsu y genjutsu, pero las técnicas secretas o habilidades del Kekko y Genkai eran inaccesibles a menos que el usuario tuviera la fisiología adecuada. Afortunadamente, como ya había absorbido a un Zetsu Blanco, Fugaku poseía las características necesarias para ejecutar la técnica de la efímera con éxito. Al hundirse en la tierra, Fugaku sintió como si nadara en un mar vasto e inmenso. Soplo, Fugaku desapareció bajo tierra, moviéndose con rapidez y sigilo. La técnica de la efímera le permitió viajar sin dejar rastro y a una velocidad asombrosa, haciendo imposible rastrear su escape. Capítulo 76. Zumbido. Poco después de que Uchiha Fugaku se fuera, dos figuras emergieron de un vórtice giratorio. Uno tenía cabello verde grisáceo, ojos amarillos que parecían casi inhumanos y piel anormalmente pálida. Era Zetsu Blanco. El otro, con una capa negra con nubes rojas y una máscara en espiral, era Uchiha Obito. Aquí es donde desapareció el Zetsu Blanco, anunció el Zetsu Blanco. Zetsu Blanco acompañaba a Obito para localizar al clon de Zetsu que había descubierto al impostor Uchiha Obito. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de llegar, Zetsu Blanco perdió contacto con el clon, lo que solo podía significar una cosa.
El clon había sido asesinado aislado de alguna manera. Parece que lo descubrieron y lo mataron. Murmuró Obito, con el rostro ensombrecido mientras examinaba la zona. Los cuerpos de Shimura, Daisuke y los demás yacían cerca, pero no se encontró rastro del cuerpo de Zetsu Blanco. Agachado, Obito inspeccionó las heridas de los cuerpos esparcidos por el suelo del bosque. Liberación de madera, técnica de injerto. Mientras continuaba su inspección, el ánimo de Obito se ensombreció. Su rostro enmascarado se contorsionó por la frustración. La mayoría de las heridas mostraban signos claros del elemento madera, en concreto la técnica de injerto, lo que significaba que quienquiera que se hiciera pasar por él había usado el elemento madera para orquestar la masacre. Konoha inevitablemente lo culparía por ello. Aunque a Obito le importaba poco ser odiado por Konoha, le molestaba profundamente la idea de ser incriminado. Quiero saber quién se atreve a hacerse pasar por mí, dijo con fría intensidad. Con un brillo intenso en su ojo visible, Obito activó su Mangekyou Sharingan. Bajo la percepción agudizada de su Mangekyou, cada pequeño rastro dejado en el bosque se hizo visible. Huellas, casi invisibles en el suelo, comenzaron a aparecer en los árboles y rocas cercanas. Empezó a seguir el rastro, intentando localizar a su imitador. Pero, al poco rato, se detuvo. La frustración se reflejaba en su mirada. No queda ni un solo rastro. El rastro terminó abruptamente. Ninguna huella se alejaba de la zona, y no había señales de cómo había escapado la persona. Yo tampoco encontré nada, dijo Zetsu Blanco, con un tono cargado de sospecha. Es como si se hubieran desvanecido en el aire. Consideró la posibilidad de que el misterioso enemigo conociera la técnica efímera, lo que le permitía moverse sin dejar rastro. Pero la idea era desconcertante. La técnica efímera requería un linaje específico, lo que hacía aparentemente imposible que alguien más la dominara. Si me los vuelvo a encontrar, se arrepentirán. Espetó Obito, desbordándose de la frustración. Se dio la vuelta y, al entrar, un vórtice apareció frente a él, desapareciendo de nuevo en su base. Zetsu Blanco, sin embargo, se quedó allí parado, aturdido. Obito se había olvidado por completo de él. Usando la técnica efímera, Uchiha Fugaku regresó rápidamente a Konoha. Al acercarse a la aldea, canceló la técnica y reapareció, dirigiéndose al departamento de guardia de Konoha. Capitán, ha vuelto. Saludó Uchiha Satoshi, quien había estado cubriendo al clon de sombra de Fugaku durante su ausencia. Se relajó visiblemente al ver regresar a su capitán. Sí, asintió Fugaku, liberando a su clon de sombra y absorbiendo sus recuerdos. El clon había atendido algunos casos rutinarios y había pasado una tarde tranquila en la oficina. No había ocurrido nada significativo. Capitán, ¿tuvo éxito?, preguntó Satoshi en voz baja, consciente de las intenciones de Fugaku de irse. Está resuelto. Una vez que traigan el cuerpo de Shimura Daisuke para el entierro, nos encargaremos de los arreglos finales, respondió Fugaku. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Satoshi. Entendido. Cuando anocheció, Fugaku abandonó el departamento de guardia y regresó a casa. Fugaku. Padre. En casa, fue recibido cálidamente por su esposa, Uchiha Mikoto, y su hijo menor, Uchiha Sasuke, ambos visiblemente felices de verlo. Fugaku sonrió, pero su expresión cambió ligeramente cuando vio a otra figura acercarse a él. Padre, dijo Uchiha Itachi, con rostro tranquilo y voz mesurada. Itachi, ¿has vuelto?, respondió Fugaku con tono neutral. Aunque lo ocultó, Fugaku sentía un profundo desprecio por Itachi. Su hijo había sido adoctrinado a fondo, convencido de que se sacrificaba por el bien común de la aldea cuando, para Fugaku, era poco más que un peón del tercer Hokage. Por ahora, sin embargo, Fugaku necesitaba mantener la fachada. No rompería lazos con Itachi hasta el momento oportuno, concretamente, hasta que el Uchiha Shisui fuera derrocado, lo que podría impulsar a Itachi a despertar su Mangekyou Sharingan. Después de unos minutos, Fugaku entró en su estudio, pero un golpe en la puerta lo interrumpió poco después. Pase, dijo al reconocer los pasos. La puerta se abrió e Itachi entró en la habitación, dudando antes de hablar. Padre, el ojo derecho del hermano Shisui está completamente ciego, comenzó con tono cauteloso.
Ni siquiera Lady Tsunade pudo curarlo. Sugirió que le reemplazaran el ojo. Mencionó que un Sharingan sería ideal para la compatibilidad. ¿Hay alguna manera de que el clan pueda ayudar? Al oír la petición de Itachi, la expresión de Fugaku se ensombreció por dentro, aunque mantuvo la compostura. No pudo evitar pensar que el tercer Hokage estaba detrás de esto. Durante las guerras, Konoha había obtenido el Sharingan de los Uchiha caídos, y tanto el tercer Hokage como Danzo tenían acceso a algunos de esos ojos. Aún así, tuvieron la audacia de pedírselo. No hay Sharingan de repuesto en el clan, respondió Fugaku con frialdad. Sin embargo, estaré atento a esto. Si un miembro del clan cae en combate, pediré permiso a su familia. Si aceptan, veremos si podemos trasplantar el Sharingan a Shisui. Era, por supuesto, una excusa. Fugaku no tenía intención de proporcionar Sharingan para ayudar a un enemigo potencial. Ya veo, respondió Itachi, con la ira latente bajo su apariencia tranquila. Sabía que la respuesta de su padre era una forma de negarle su petición, una táctica para evitar ayudar a Shisui. Por dentro, sentía una profunda frustración. Pero Itachi mantuvo la calma a simple vista. Discutir con su padre no lograría nada más que molestar a su madre y a Sasuke. Padre, me despido ahora, dijo Itachi con rigidez, girándose para salir del estudio. Al salir, sus puños apretados y los músculos tensos de sus antebrazos revelaban su ira reprimida. Itachi, ¿a dónde vas? La cena está a punto de servirse, lo llamó Mikoto mientras pasaba por el pasillo. Voy a ver cómo está el hermano Shisui. No hace falta que me esperes, respondió Itachi con voz distante mientras salía a la luz que se desvanecía. Capítulo 77. A la mañana siguiente, Uchiha Fugaku decidió saltarse el departamento de guardia y se quedó en casa. Entró en su estudio y se dirigió a una habitación secreta conectada a él. Esta cámara oculta se había convertido en un área de entrenamiento personal. Desatascar. Tras recuperar un pergamino desellado, deshizo el sello. En un instante, los cuerpos de los dos Zetsu blancos que había adquirido aparecieron en el suelo de la habitación secreta. Cadáver derritiéndose, al activar su Mangekyou Sharingan, el patrón en su ojo izquierdo giró rápidamente, generando un vórtice oscuro. Fugaku agarró uno de los cadáveres de Zetsu blanco y lo arrojó rápidamente al vórtice negro. Poco después, el segundo cadáver lo siguió. El vórtice se desvaneció, transportando los cuerpos a un misterioso espacio lleno de líquido negro. En este líquido, los cuerpos de los dos Zetsu blancos comenzaron a disolverse rápidamente, descomponiéndose en sus componentes básicos. Se extrajo material biológico, distinto pero similar a células con una firma de linaje única, de los cadáveres en disolución. El material extraído fluyó del ojo izquierdo de Fugaku y se dispersó por su cuerpo, extendiéndose a su torrente sanguíneo y estructura celular. Una sensación familiar comenzó a surgir. Su cuerpo ardía como si estuviera en llamas, y el sudor le manaba a borbotones. Su ropa se empapó a medida que las células de su cuerpo experimentaban rápidas e intrincadas transformaciones. Su estructura y función comenzaron a evolucionar bajo la influencia del nuevo material biológico. Momentos después, los cadáveres de los dos Zetsu blancos se habían disuelto por completo, y el proceso de extracción había concluido. La sensación de ardor desapareció, dejando a Fugaku ligeramente agotado, pero con energía. Flexionó los dedos experimentalmente y notó una diferencia sutil pero definida en su cuerpo. Tras fundir al primer Zetsu blanco, sus células se volvieron más activas, lo que mejoró su capacidad regenerativa. Ahora, estas habilidades se habían fortalecido aún más. Todo su cuerpo se sentía inundado de una potente vitalidad. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras los pensamientos se arremolinaban en su mente. No pudo evitar preguntarse si Mikoto estaría despierta para otro tipo de ejercicio matutino. Pero su entusiasmo estaba motivado por un asunto más urgente. El Kekkei Genkai de liberación de madera debe haber mejorado. ¿Puedo finalmente realizar la liberación de madera sin depender de ilusiones reales? La perspectiva lo emocionó. Si pudiera usar el elemento madera directamente, imitar a Uchiha Obito en el futuro sería mucho más fácil. Ya no necesitaría crear ilusiones reales cada vez.
Liberación de madera. Técnica de injerto. Fugaku formó sellos en las manos y activó la técnica de liberación de madera que había usado previamente en ilusiones reales. Concentró su chakra en la palma de la mano. Una rama verde empezó a crecer de su mano, extendiéndose hasta más de 1 metro de largo. La observó atentamente, buscando cualquier signo de descomposición. La última vez que intentó esto después de fundir su primer zetsu blanco, la rama se marchitó y se desmoronó poco después de formarse, lo que resultó en una técnica fallida. Pero esta vez, la rama permaneció intacta. No se marchitó. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Fugaku al extender la mano para tocar la rama. Era dura y robusta, con la dureza del metal. Con su punta afilada, sin duda podía perforar la carne con facilidad. Tras unos minutos de observación, la rama no mostraba signos de degradación. Solo cuando Fugaku liberó la técnica, la rama se marchitó, se hizo añicos y desapareció. Éxito. Sus ojos brillaron de satisfacción. La mejora de su Kekkei Genkai de liberación de madera le permitió usar la técnica de injerto sin necesidad de recurrir a ilusiones reales. Pero lo que lo emocionó aún más fue descubrir que fundir varios cadáveres con el mismo Kekkei Genkai podía aumentar su fuerza. Si consigo suficientes cadáveres de zetsu blanco, podré fortalecer continuamente mi elemento madera. Quizás, algún día, incluso pueda rivalizar con el poder del elemento madera de Hashirama Senju. Reprimiendo su emoción, Fugaku reanudó sus experimentos. Me pregunto si ahora puedo utilizar otras técnicas de liberación de madera. Durante la siguiente hora, Fugaku probó varios ninjutsu de liberación de madera que había memorizado. Tras múltiples intentos, hizo un descubrimiento importante. Ahora podía realizar varias técnicas básicas de liberación de madera, incluyendo liberación de madera, sustitución de madera, liberación de madera, transformación de madera, liberación de madera, clon de madera, liberación de madera, vinculación asesina silenciosa y, por supuesto, liberación de madera, injerto. Sin embargo, todas estas eran técnicas de nivel inferior, mucho menos poderosas que el ninjutsu avanzado de liberación de madera realizado por Yamato o Hashirama Senju. Las limitaciones resaltaron el estado relativamente débil de su Kekkei Genkai de elemento madera. Las habilidades de elemento madera del zetsu blanco eran limitadas, ya que la mayoría de los clones ni siquiera podían realizar técnicas básicas. Aún así, es un paso adelante, pensó Fugaku, mientras ya consideraba los siguientes pasos. Si logro conseguir más cadáveres de zetsu blanco, la fuerza de mi elemento madera podrá seguir creciendo. Algún día, superará incluso a la de Yamato y alcanzará el nivel de Hashirama. Ahora que su liberación de madera se podía utilizar fuera de las ilusiones, Fugaku centró su atención en las otras técnicas que había aprendido del zetsu blanco capturado. Probemos también esas dos habilidades únicas. El primero fue el arte del disfraz, una técnica de transformación exclusiva del zetsu blanco. Fugaku formó los sellos y activó la técnica. Su cuerpo comenzó a cambiar y transformarse. Su piel se volvió de un blanco mortal, sus ojos adquirieron un amarillo antinatural y su cabello se tornó gris verdoso. Su físico se encogió ligeramente al adquirir la forma de un zetsu blanco perfecto. Fugaku sacó un espejo de la habitación secreta y observó su transformación. El reflejo que lo miraba era indistinguible del de un zetsu blanco real. Impresionante, pero la infiltración aún sería difícil, reflexionó. A pesar de la perfección de la técnica, los clones del zetsu blanco compartían una conexión única que les permitía reconocerse. Sin esta conexión, cualquier intento de infiltración fracasaría rápidamente. Finalmente, Fugaku probó la técnica de esporas. Tras formar los sellos correspondientes, una diminuta espora, casi invisible, apareció en su palma. Al infundirla con chakra, la espora comenzó a crecer, transformándose finalmente en una réplica exacta del propio Fugaku. La apariencia del clon, su firma de chakra e incluso su comportamiento eran indistinguibles del original. No está mal, comentó Fugaku, impresionado por la precisión del clon. Al observar sus nuevas habilidades, Fugaku sintió una oleada de confianza. Sus experimentos habían producido un progreso tangible, y el potencial de crecimiento futuro era enorme. Capítulo 78. El consumo de chakra es inmenso.
De hecho, consumió 1/3 de mi chakra. Uchiha Fugaku había anticipado que la técnica de la espora requeriría una cantidad considerable de chakra, especialmente después de ver al Zetsu blanco casi agotarse al realizarla. Sin embargo, tras usarla él mismo, seguía asombrado por la enorme cantidad de chakra que exigía. Como ninja de nivel Kage, Fugaku poseía una vasta reserva de chakra, pero perder 1/3 con una sola técnica no era un asunto menor. Con un costo de chakra tan enorme, no es de extrañar que Akatsuki necesitara el chakra de las bestias con cola para producir en masa clones de Zetsu blanco, murmuró para sí mismo. Extendió la mano y tocó el cuerpo del clon de esporas que había creado. Parecía de carne y hueso. Incluso presionando con más fuerza, causándole leves moretones, el clon no desapareció. A diferencia de los clones de sombra que desaparecían al recibir daño, este clon era una entidad física genuina. Incluso muerto, dejaba un cadáver. Su única desventaja era su fuerza significativamente menor en comparación con el original. El consumo de chakra probablemente proviene del proceso de creación de carne y sangre, razonó Fugaku. La carne y la sangre requerían inmensos nutrientes para generarse. Usar chakra para simular este proceso consumía mucha más energía que el ninjutsu tradicional. Salvo por la pérdida de chakra y la reducción de su poder de combate, los clones de esporas son superiores a los clones de sombra en todos los demás aspectos, pensó. Pero también tienen una gran desventaja. No transmiten recuerdos al original al morir. Después de pensarlo un poco, Fugaku encontró una forma de mitigar este problema. Colocó su mano sobre el clon de esporas, canalizando su chakra hacia él. El clon se encogió rápidamente, condensándose en una pequeña espora antes de reingresar al cuerpo de Fugaku. En el momento en que se reintegró, los recuerdos del clon de esporas inundaron su mente. Esta solución alternativa replicó eficazmente la función de compartir memoria de los clones de sombra. Los clones de esporas poseen el Kekkei Genkai de liberación de madera. Me pregunto, si uso derretimiento de cadáveres en mis clones de esporas, ¿podría aumentar la fuerza de mi liberación de madera? La idea era tan extraña como intrigante. Era como fundirse, pero si funcionaba, podría acelerar significativamente el desarrollo de sus habilidades de elemento madera. Técnica de esporas. Otro clon de esporas se materializó. Sin dudarlo, Fugaku deseó que muriera. Como el original, tenía control absoluto sobre la vida y la muerte de sus clones. El clon de esporas se desplomó en el suelo, cadáver derritiéndose. Al activar su Mangekyou Sharingan, apareció un vórtice oscuro. Fugaku arrojó el clon de esporas al vórtice, esperando a que el proceso disolviera el cuerpo y extrajera sus características únicas. Sin embargo, a pesar de estar sumergido en el líquido negro, el cuerpo del clon de esporas no mostró reacción alguna. No se disolvió. No funciona. Fugaku frunció el ceño, ordenando al vórtice que liberara el cuerpo del clon. ¿Será porque el clon de esporas comparte mi composición biológica? Quizás derretimiento de cadáveres no pueda usarse en mis propias células, ya que soy el dueño del Mangekyou Sharingan. Aunque no pudo confirmar la razón exacta, Fugaku descartó la idea de usar sus clones de esporas para potenciar su elemento madera. El concepto, por prometedor que pareciera, era fundamentalmente defectuoso. Negando con la cabeza, Fugaku guardó el cuerpo del clon en un pergamino sellador para estudiarlo más adelante. Esperaba encontrar un atajo para mejorar rápidamente su elemento madera Kekkei Genkai, pero parecía que no había un camino fácil. Aún así, estaba satisfecho con sus demás logros. Fundir los dos cadáveres de Zetsu blanco había fortalecido su elemento madera, y su dominio de la técnica de las esporas le abrió nuevas posibilidades tácticas. En las cámaras subterráneas de la base raíz, Danzo Shimura permanecía sentado en silencio, con expresión sombría y melancólica. La tenue iluminación acentuaba las arrugas de la edad y la ira grabadas en su rostro. Shimura Daisuke, jefe de la familia Shimura, no se había presentado tras salir de Konoha. Presintiendo que algo andaba mal, Danzo envió a sus agentes a investigar. El silencio se rompió cuando un ninja raíz, que llevaba una máscara con forma de insecto, entró, con un pergamino firmemente apretado en sus manos. Danzo-sama, ¿hay noticias?, dijo el ninja enmascarado, arrodillándose y ofreciendo el pergamino.
Danzo lo tomó, rompió el sello y desenredó el mensaje cifrado. Sus ojos recorrieron el contenido y su expresión se ensombreció aún más. El informe detallaba el hallazgo de Shimura Daisuke y su escolta en un bosque a más de 800 kilómetros de Konoha. Todos estaban muertos. Las señales apuntaban a un ataque de un ninja de la liberación de Madarake Genkai. Liberación de Madarake Genkai ninja. Danzo apretó los puños, con las venas abultándose en el dorso. La ira lo invadió mientras asimilaba las implicaciones. Shimura Daisuke había sido una figura clave en la familia Shimura. Su pérdida no solo supuso un golpe personal, sino un duro revés para la influencia del clan. Esto no es casualidad, gruñó Danzo en voz baja y amenazante. Es deliberado. Alguien tiene a la familia Shimura en la mira, o a mí específicamente. El patrón era claro. Antes de la muerte de Shimura Daisuke, Aburame Shibuya y 2 ninjas de élite Aburame habían sido asesinados, también por un usuario del elemento madera. Aunque no eran miembros directos de la familia Shimura, tenían vínculos con él y la raíz. Esto no era casualidad. El usuario de elemento madera eliminaba sistemáticamente a quienes pertenecían a la facción de Danzo. ¿Por qué me atacaste? ¿Quién será?, murmuró Danzo, con la mente acelerada. Su lista de enemigos era larga. Décadas al frente de la raíz le habían granjeado una multitud de adversarios, y muchos le guardaban profundos rencores. Pero entre esos enemigos, ¿quién poseía la fuerza y la audacia para usar la liberación de Madara contra él? Mientras Danzo pensaba, el ninja raíz se arrodilló en silencio, esperando órdenes. Tras un momento, Danzo habló con tono gélido. Redobla la seguridad alrededor de la base raíz. Aumenta las patrullas. Quien quiera que sea este usuario de la liberación de Madara, no se me escapará. El ninja hizo una reverencia y se fue a cumplir sus órdenes. Danzo estaba sentado en la oscura cámara, su único ojo visible ardía con una mezcla de ira y sospecha. Este asesino no se detendrá aquí, murmuró. Pero cometerá un error. Y cuando lo haga, haré que se arrepienta de haberme atacado. Capítulo 79. Habían pasado más de 10 días desde que la noticia de la muerte de Shimura Daisuke llegó a Konoha. Como jefe de la familia Shimura, uno de los clanes más prominentes de Konoha, su fallecimiento causó gran revuelo. Era el individuo de mayor rango que había caído a manos del misterioso ninja del elemento Madarake Genkai. Al principio, su muerte fue el tema de conversación de la aldea, dominando las conversaciones en cada rincón de Konoha. Sin embargo, con el paso del tiempo, el alboroto inicial comenzó a desvanecerse. La gente, como siempre, siguió adelante. Aunque algunos aún mencionaban su muerte ocasionalmente, el fervor en torno a ella había menguado significativamente. Tras el entierro ceremonial del cuerpo de Shimura Daisuke, agentes leales a Uchiha Fugaku se encargaron discretamente de él. Esto garantizó que no existiera la posibilidad de que se utilizara para la técnica de la reencarnación del mundo impuro. En el patio trasero de la mansión Uchiha, Uchiha Sasuke practicaba diligentemente su taijutsu. Su pequeño cuerpo se movía con determinación, imitando las técnicas que le habían enseñado. Cerca de allí, Uchiha Fugaku, con equipo de pesas, practicaba su propio taijutsu. El sudor le goteaba de la frente mientras exigía su cuerpo al límite. Desde la muerte de Shimura Daisuke, Fugaku no había tomado más medidas contra los aliados de la familia Shimura. No fue por falta de intención, sino por falta de oportunidad. Los jefes de familia que se habían aliado con la familia Shimura y se habían enfrentado al clan Uchiha se habían vuelto cautelosos. Permanecieron dentro de los confines de Konoha, negándose a abandonar la seguridad de la aldea. Parece que Danzo se ha vuelto más vigilante, pensó Fugaku mientras practicaba sus movimientos precisos a pesar de los grandes pesos. Danzo Shimura, como líder de la raíz, no era ingenuo. Probablemente había deducido que los ninjas del elemento Madarake Genkai tenían en la mira a su facción. No sería sorprendente que Danzo hubiera aconsejado a sus aliados que evitaran abandonar Konoha por el momento. Fugaku apretó los puños a mitad del ataque, contemplando sus opciones. Ya dominó el arte del disfraz. Si lo usara, podría eliminar a estos individuos incluso dentro de la aldea. Pero, aunque asesinar estaba dentro de sus posibilidades, escapar sin ser detectado después era harina de otro costal.
Si el objetivo no daba la alarma, la técnica del disfraz le permitía escabullirse sin ser detectado. Sin embargo, si sus acciones causaban conmoción, las repercusiones serían graves. Sin acceso a técnicas espaciales como el Kamui de Uchiha Obito, Fugaku sabía que retirarse de forma segura en tal escenario sería casi imposible. Sería aún más difícil asesinar a alguien como Danzo Shimura en silencio, reflexionó. Danzo, quien probablemente había trasplantado las células de Hashirama y el Sharingan, era sin duda un oponente de nivel Kage. Un intento de asesinato directo alertaría no solo a los agentes de élite de la raíz, sino también a la cúpula de Konoha. Incluso Fugaku, con todo su poder, sabía que los riesgos eran demasiado altos. Aunque Shimura Danzo está fuera de cuestión por ahora, los jefes de sus clanes aliados son un blanco legítimo, resolvió Fugaku, con los ojos brillando con intenciones asesinas. Empapado en sudor, Fugaku detuvo su entrenamiento. Al notarlo, Sasuke también interrumpió su práctica y se acercó a su padre con una pequeña toalla en la mano. Fugaku sonrió cálidamente mientras tomaba la toalla y se secaba la cara, elogiando la diligencia de su hijo. Pero pronto una figura que se acercaba atrajo su atención. Era un miembro del clan Uchiha, de paso firme y decidido. El hombre se detuvo ante Fugaku y le entregó respetuosamente un pergamino sellado. Patriarca, dijo el hombre con una profunda reverencia. Fugaku asintió, aceptando el pergamino sin decir palabra. Lo guardó y salió del patio trasero, dirigiéndose a la privacidad de su estudio. Una vez dentro, activó los sellos del pergamino y lo desplegó. El mensaje provenía de Uchiha Satoshi, un jonin de élite personalmente leal a Fugaku. Satoshi había desempeñado un papel clave en la eliminación de varios miembros del clan Shimura, y ahora tenía una misión encubierta en el país del agua. Su misión consistía en monitorear la situación en la aldea oculta de la niebla. Los ojos de Fugaku recorrieron con atención el contenido del pergamino. Su expresión adoptó una expresión de satisfacción. El Mizukage ha mostrado señales de prepararse para actuar contra las familias Kekko y Genkai de la aldea de la niebla oculta, decía el pergamino. Una leve sonrisa tiró de los labios de Fugaku. Sabía que la aldea oculta de la niebla estaba bajo el control de Obito Uchiha, y sus planes incluían purgar los clanes de linaje límite. Este entorno caótico le brindó a Fugaku una oportunidad de oro para actuar. Si ataco durante la purga, puedo apoderarme de los cadáveres de aquellos con Kekko y Genkai y usarlos para fortalecer mis propias habilidades, pensó Fugaku, mientras su mente corría con las posibilidades. Este era el momento que había estado esperando. El caos en la aldea oculta de la niebla le proporcionó la cobertura perfecta para infiltrarse y conseguir los cadáveres que necesitaba para derretimiento de cadáveres. Quemando el pergamino hasta convertirlo en cenizas, Fugaku se levantó de su silla. Parece que debo retrasar cualquier acción futura contra los aliados de Shimura, decidió. Las posibles ganancias del país del agua superaban con creces los beneficios de atacar a las facciones internas de Konoha en ese momento. Necesitaba actuar con rapidez y llegar a la aldea oculta de la niebla antes de que se le escapara la oportunidad. El elemento madera no es el único Kekko y Genkai que puede fortalecerse fusionando linajes similares. El mismo principio debería aplicarse también a otros Kekko y Genkai. La estrategia de Fugaku había cambiado. En lugar de recolectar muestras individuales de varios linajes, su nuevo objetivo era obtener múltiples muestras del mismo Kekko y Genkai para amplificar su poder. Pensó brevemente en el Kekko y Genkai del clan Uchiha. Si la fusión de linajes similares funcionaba para otros clanes, ¿podría aplicarse también al Sharingan? Actualmente, el Mangekyou Sharingan de Fugaku era poderoso, pero para evolucionarlo al Mangekyou Sharingan eterno, necesitaría los ojos de un pariente consanguíneo cercano. Sus pensamientos se dirigieron hacia Uchiha Itachi. Como hijo de Fugaku, los ojos de Itachi eran el candidato perfecto. Con el Mangekyou Sharingan de Itachi, Fugaku podría alcanzar el Mangekyou Sharingan eterno y llevar su poder a nuevas alturas. ¿Funcionará este mismo principio con el Mangekyou Sharingan eterno? ¿Podría aumentar la fuerza del linaje ser una vía alternativa para la evolución? Se preguntó Fugaku. Recordó a Indra, el hijo mayor del sabio de los 6 caminos.
El Sharingan de Indra nunca había sufrido ceguera, a diferencia del Mangekyou Sharingan de generaciones posteriores. Fugaku teorizó que la excepcional fuerza de la línea de sangre de Indra hacía que su Sharingan fuera inherentemente eterno. Si fortalecer el linaje puede conducir directamente al Mangekyou Sharingan eterno, Itachi podría fijar su atención en Sasuke. De esa manera, Sasuke también podría despertar el Mangekyou Sharingan eterno. Fugaku consideró el potencial futuro de Sasuke. Si Sasuke lograba despertar el Rinnegan como lo había hecho en la línea temporal alternativa de los recuerdos de Fugaku, su hijo se convertiría en un recurso indispensable. Por ahora, Fugaku tenía el camino trazado. Primero, iría al país del agua y se apoderaría de los cuerpos de los usuarios del Kekkei Genkai. Después, se concentraría en el futuro de su clan, asegurándose de que tanto él como Sasuke alcanzaran su máximo potencial. Capítulo 80. Al día siguiente, Uchiha Fugaku dejó un clon de esporas en su lugar y se marchó silenciosamente de Konoha. El clon de esporas, casi idéntico a él en apariencia y gestos, fue suficiente para cubrir su ausencia, aunque sus habilidades de combate eran muy inferiores. Dada la estabilidad de Konoha y la presencia de otros miembros competentes del clan Uchiha, el rol de Fugaku como líder del clan rara vez requería su intervención personal. El clon bastaba para ocuparse de asuntos rutinarios mientras él perseguía objetivos más urgentes. Al día siguiente, Uchiha Fugaku llegó a la frontera costera del País del Fuego, cerca del País del Agua. Las dos naciones estaban separadas por un vasto mar. Disfrazado de ninja errante, adoptó la identidad de un pícaro que encontró en el camino. Tras enfrentarse al supuesto ladrón, Fugaku adoptó su apariencia, incluyendo la larga cabellera negra y la katana que colgaba a su costado. En los muelles costeros, Fugaku buscó un pasaje hacia el País del Agua. Caminando por el concurrido muelle, su aguda mirada se posó en un gran barco mercante. Más rápido. Muevan esas cajas. No les pagué para que se quedaran esperando. Gritó un hombre con un pequeño bigote a un grupo de trabajadores que cargaban mercancías en el barco. Su voz áspera atravesó el bullicio del muelle. Fugaku se acercó al hombre con voz tranquila y mesurada. ¿Este barco se dirige al País del Agua? El hombre del bigote se giró, observando a Fugaku de arriba abajo antes de que su expresión severa se transformara en una sonrisa cálida, casi exagerada. Ah, sí, nos dirigimos al País del Agua. ¿Quieres reservar un pasaje? Fugaku asintió. 10.000 ryōi estás a bordo, declaró el hombre, mientras su sonrisa se ampliaba hasta convertirse en algo parecido a un crisantemo en flor. Sin dudarlo, Fugaku entregó el dinero, recibiendo a cambio un pequeño billete de madera. El barco no zarpaba hasta la mañana siguiente, lo que le dejaba a Fugaku algo de tiempo libre. Decidido a pasar la noche con relativa comodidad, abandonó el muelle y se adentró en el pueblo cercano. La ciudad portuaria bullía, con sus calles repletas de restaurantes, casas de juego, hoteles y tiendas que atendían al flujo constante de marineros y viajeros. Un burdel al final de la calle principal exhibía sus productos, con mujeres ligeras de ropa intentando atraer a los transeúntes. Una de ellas se acercó a Fugaku, pero retrocedió asustada ante la mirada fría y penetrante que éste le dirigió. Ignorando las distracciones, Fugaku entró en un hotel impecable. Pagó una habitación y siguió a un empleado por un largo pasillo, cuando unas voces conocidas llamaron su atención. Señora Tsunade, no puede ir al casino hoy. Si lo hace, puede que no tengamos ni para comer. Protestó una voz frenética. Tranquila, Shizune. Hoy recuperaré todo lo que perdí, y más. Respondió con exasperación, pero con determinación. Tsunade-sama, ¿habla en serio? Al oír el intercambio, Fugaku se detuvo brevemente. Al reconocer las voces, su mente se aceleró. Al doblar la esquina, se encontró cara a cara con Tsunade y Shizune. Tsunade, con su icónica cabellera rubia y su imponente presencia, era inconfundible. Shizune la seguía de cerca, con una expresión dividida entre la preocupación y la resignación. Las dos mujeres miraron brevemente a Fugaku antes de despedirlo. Para ellas, era solo otro ninja errante, que no merecía su atención a menos que tuviera una recompensa. Acompañado por el empleado, Fugaku entró en su habitación.
Una vez dentro, cerró la puerta, con una expresión de leve alarma. ¿Qué están haciendo aquí?, murmuró. La presencia de Tsunade y Shizune en un pueblo portuario cerca del país del agua suscitó dudas. ¿Se dirigían también al país del agua? Y, de ser así, ¿podrían sus objetivos chocar con los suyos? La formidable reputación de Tsunade como ninja de nivel Kage hizo dudar a Fugaku. Si bien confiaba en su fuerza, un enfrentamiento con ella complicaría sus planes. Sus pensamientos se agitaban. Tsunade está muy preocupada por el ninja del elemento madera Kekkei Genkai. Y con los rumores que he difundido deliberadamente que vinculan el elemento madera con Orochimaru, es muy probable que lo esté persiguiendo. Cuanto más lo pensaba, más encajaba todo. El paradero actual de Orochimaru probablemente estaba en el país del agua. El propio Fugaku sabía que Orochimaru tenía la mira puesta en las familias Kekkei Genkai de la aldea oculta de la niebla, al igual que él. Si Orochimaru está en el país del agua, Tsunade debe estar dirigiéndose allí para enfrentarlo, concluyó Fugaku. Si bien sus objetivos no entraban en conflicto inherente con los de Tsunade, un posible enfrentamiento con Orochimaru parecía inevitable. No tengo nada en contra de Tsunade, pero Orochimaru podría ser un problema, reflexionó Fugaku. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Es fuerte, pero no lo suficiente como para hacerme retroceder. A la mañana siguiente, Fugaku dejó el hotel y regresó a los muelles. Para su sorpresa, Tsunade y Shizune también salían del hotel al mismo tiempo. «Nosotros también nos vamos hoy», exclamó Shizune al ver a Fugaku. Entrecerró los ojos ligeramente, con un tono de sospecha en su voz. Fugaku, sin embargo, mantuvo su apariencia de ninja errante, caminando en silencio hacia el barco mercante sin reconocerlos. Los dos grupos inevitablemente abordaron el mismo barco, ya que los barcos mercantes hacia la Tierra del Agua eran poco frecuentes y partían solo una vez cada 2 días. Dentro de su cabaña, Shizune se inclinó hacia Tsunade con un susurro. «Señora Tsunade, ese ninja errante parece extraño. Se dirige al país del agua en un momento tan caótico». Tsunade asintió, frunciendo el ceño. «Tienes razón. Es inusual. El país del agua ha estado inestable últimamente. La mayoría lo evita, no se dirige hacia él». Shizune se mordió el labio. «¿Crees que está trabajando con Orochimaru?». Tsunade negó con la cabeza. «Ni idea. Vigílelo por ahora». Sentado en su propia cabina, Fugaku escuchó fragmentos de su conversación, sus agudos oídos captaron sus sospechas. «Me han visto», pensó con expresión neutral. «No importa. No estoy aquí por ellos». Reclinándose, Fugaku se permitió una pequeña sonrisa. «El país del agua pronto será mi patio de recreo. Veamos quién domina este juego». Capítulo 81. 2 días después, el barco mercante llegó a los muelles del país del agua. Uchiha Fugaku desembarcó rápidamente, desapareciendo entre la bulliciosa multitud. Tsunade y Shizune también abandonaron el barco, desapareciendo en el caos del puerto. Aunque les extrañó que el ninja errante pareciera sospechoso, no tenía nada que ver con ellas. Su atención se centró en su misión: encontrar a Orochimaru, quien se había infiltrado en el país del agua, para aprender más sobre el escurridizo ninja del elemento madera Kekkei Genkai. Tras un largo viaje, Uchiha Fugaku llegó a un pequeño pueblo cerca de la aldea oculta de la niebla. Caminando por las tranquilas calles, se detuvo frente a una casa modesta y llamó a la puerta rítmicamente. «Van, van, van». La puerta se abrió con un crujido y una mujer joven vestida con ropa sencilla se asomó con cautela. «Hola, ¿a quién estás buscando?», preguntó. «Vengo del país del fuego a visitar a un amigo», respondió Fugaku con calma. La mirada de la chica recorrió la calle rápidamente antes de hacerle un gesto para que entrara. «Pase». Una vez dentro, Uchiha Fugaku se quitó el disfraz, revelando su verdadero rostro. Dentro de la habitación, un hombre de mediana edad se encontraba junto a la joven. El hombre activó su técnica de transformación, revelándose como Uchiha Min, el joven de élite enviado por Fugaku para infiltrarse en el país del agua. «Patriarca», saludó Min respetuosamente, haciendo una ligera reverencia. La joven, Uchiha Iori, miró con curiosidad a Fugaku.
Su largo cabello negro estaba recogido con una sencilla cinta, y sus delicados rasgos irradiaban una fuerza serena. Era la hija de Min y lo había acompañado en la misión. Lo has hecho bien, dijo Fugaku asintiendo. Es nuestro deber, patriarca, respondió Min con humildad. Yori no pudo evitar mirar de reojo a Fugaku. Criada en el clan Uchiha, lo consideraba una figura estoica pero distante, cuya imagen pública a menudo parecía débil ante el escrutinio de Konoha. Sin embargo, en esta misión, había aprendido más sobre la verdadera fuerza de Fugaku y la profundidad de su Mangekyou Sharingan, abierto décadas atrás. El conocimiento la dejó asombrada, un marcado contraste con la imagen de un líder de clan sometido. ¿Cuál es la situación actual?, preguntó Fugaku, yendo al grano. El clan Kaguya ha estado bajo una fuerte represión por parte del Mizukage. Han comenzado a comprar armas en secreto y probablemente estén planeando una rebelión pronto, informó Min. Es el momento perfecto, dijo Fugaku con una leve sonrisa. Sabía que la rebelión del clan Kaguya estaba condenada al fracaso. El Mizukage, controlado por Uchiha Obito, sin duda conocía sus planes y esperaba el momento oportuno para aniquilarlos por completo, tal como el tercer Hokage pretendía hacer con el clan Uchiha en Konoha. Fugaku se volvió hacia Min. ¿Y el clan Yuki? El clan Yuki también está bajo la represión del Mizukage, pero no hay señales de rebelión. Han estado actuando con cautela, pero es posible que estén planeando algo en secreto, explicó Min. Fugaku frunció el ceño, pensativo. El clan Yuki es más reservado que el Kaguya. Si están planeando algo, será mucho más difícil detectarlos. Tras una pausa, descartó la idea por ahora. Has completado tu misión de forma excepcional. El clan te recompensará generosamente. Tu trabajo aquí ha terminado. Regresa a Konoha de inmediato. Min y Yori se relajaron visiblemente ante sus palabras. Su misión había sido larga y peligrosa, y se había extendido más de medio año en territorio enemigo. Agradecieron poder regresar finalmente a casa. Patriarca, comenzó Min vacilante, permite que Yori regrese primero. Yo me quedaré y te ayudaré. No hace falta, respondió Fugaku con firmeza. Yo me encargaré de todo desde aquí. Ambos deben irse de inmediato. Sabía que sus próximas acciones en el país del agua probablemente causarían un gran revuelo. Retenerlos allí solo pondría en peligro sus vidas. Min asintió a regañadientes. Entendido. Padre e hija comenzaron a empacar sus pertenencias, borrando cualquier rastro de sus verdaderas identidades. En poco tiempo, transformaron su apariencia y salieron de la casa rumbo a los muelles. Dejado solo en la casa, Fugaku retomó su disfraz de ninja errante, planeando usarlo como tapadera mientras operaba en la zona. Mientras tanto, en otra parte del país del agua, una mujer de piel pálida y una belleza impactante estaba sentada sola en una habitación tenuemente iluminada. Su piel de alabastro lucía anormalmente suave, casi como si estuviera pintada. Un leve silbido rompió el silencio y sus ojos se movieron, transformándose en rendijas doradas con forma de serpiente. Un momento después, una pequeña serpiente se deslizó por la ventana abierta y se enroscó a sus pies. Su lengua se movió al emitir su sonido. Entonces, ella está aquí, murmuró la mujer, con voz suave pero escalofriante. Los rasgos de la mujer cambiaron ligeramente, su figura onduló como un líquido. Su verdadera identidad emergió. Orochimaru. No podía mantenerse alejada, ¿verdad? Los labios de Orochimaru se curvaron en una sonrisa siniestra. A pesar de los muchos años transcurridos desde la última vez que se vieron, Orochimaru reconoció inmediatamente la firma de chakra de Tsunade. Viejos amigos o no, si ella interfiere en mis planes. Su voz se redujo a un siseo bajo, teñido de fría malicia. La habitación se enfrió a medida que el aura de Orochimaru se oscurecía, su mente explorando escenarios a toda velocidad. Su objetivo en el país del agua era simple pero esencial. Conseguir una nueva nave. Ya tenía la mira puesta en el clan Kaguya, en particular en Kimimaro, cuyo Shikotsu-yaku lo convertía en el candidato ideal. La reencarnación sin cadáver le había otorgado a Orochimaru la inmortalidad, pero el precio era muy alto. Necesitaba nuevos cuerpos cada pocos años para mantenerse, y solo los anfitriones más excepcionales serían suficientes.
Kimimaro, susurró, saboreando el nombre. Pero ahora, con la presencia inesperada de Tsunade, Orochimaru sabía que sus planes podrían enfrentar complicaciones inesperadas. Por un instante, la nostalgia brilló en sus ojos, recordando el vínculo que una vez compartió con su ex compañero. Pero pronto se apagó ante un frío pragmatismo. Te veré pronto, Tsunade, veamos hasta dónde estás dispuesta a llegar. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.